Crecer en Cristo. Lección número 11. La vida cristiana. Hola querido, en este estudio analizaremos un peligro que todos los cristianos corremos. Aceptar el cristianismo como doctrina, regocijarse en la teoría maravillosa de la salvación en Cristo y cantar glorias a su nombre, eso es fácil. Pero, ¿en qué consiste realmente la vida cristiana? ¿Es solo un asunto de ir a la iglesia una vez por semana y cantar himnos bonitos para Jesús? Para empezar, necesitamos leer la Biblia. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Es un texto largo, pero yo creo que no necesita comentario, pero hay que leerlo. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en la tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hice hoy. Estos versículos, ¿sabe?, hablan del peligro de la ingratitud. Yo diría más, el peligro de la soberbia, del orgullo. Orgullo es la loca idea de pensar que lo puedes todo. Y eso no es verdad, porque tú y yo somos apenas seres humanos frágiles. Y si Dios no nos hubiese dado lo que tenemos, no tendríamos nada, no seríamos nada. Oh querido, la vida del cristiano necesita ser una vida de reconocimiento permanente del poder, de la soberanía divina. Otro texto es Salmo 24:1. Mira lo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora yo te pregunto, delante de esta declaración, ¿cómo puede el ser humano creer que le pertenece algo de lo que tiene? Dios lo da, es verdad, a unos más, a otros menos. Tal vez no en dinero, pero sí en el talento, en las oportunidades para conseguirlo. Aunque la palabra adecuada no sería dar, sino prestar. El ser humano es apenas el administrador de lo que Dios le confió, y un día tendrá que dar cuenta de lo que hizo con los bienes que el Señor le confió. ¿Usó todo para glorificar el nombre de Dios? ¿O usó simplemente los recursos que recibió para beneficio personal? En la segunda parte de este estudio hablaremos del diezmo. El diezmo también es un punto de conflicto en la lucha entre Cristo y Satanás. ¿Por qué? Porque el enemigo quiso arrebatar la adoración, el poder y la soberanía que le pertenece a Jesús. Subiré al trono, dijo, junto a las estrellas me sentaré. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, inclusive el diablo se atrevió a ofrecerle a Jesús todas las riquezas del mundo, argumentando que eran de él. Pero al terminar el gran conflicto, mira lo que sucederá cuando todo acabe. Juan lo describe de esta manera en Apocalipsis 5, versículos 11 al 13. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número eran millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Finalmente el universo entero reconocerá que el poder, las riquezas, la gloria, en fin, todo, absolutamente todo le pertenece a Jesús. Entonces el gran conflicto habrá llegado al fin. Pero ahora, mientras Cristo no haya venido, Dios está formando su iglesia con todos aquellos que reconocen que Él es el dueño de todo. Y al devolverle el diezmo, no haces otra cosa sino reconocer que Dios es el dueño de todo. En la tercera parte de este estudio veremos un texto que confunde a muchos cristianos. Jesús un día dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Delante de esta orden, algunos se preguntan, ¿no debe el cristiano ser altruista, es decir, pensar en los otros y no en sí mismo? Amarse a sí mismo no es egoísmo. Bueno, ¿qué es lo que Jesús quiso decir? Lo voy a explicar con una ilustración. En el avión, antes de decolar, la comisaria de bordo dice algunas palabras que las personas que viajamos mucho ya las sabemos casi de memoria. Una de esas frases advierte que en caso de despresurización caerán más máscaras de oxígeno y que las personas deben colocarse, pero advierte que si estás acompañado de alguien que necesite de ayuda, no debes ayudarlo, sino que primero debes colocarte la máscara y después ayudarlo. ¿Por qué? Porque si intentas ayudar a alguien sin ponerte antes la máscara de oxígeno, puedes desmayarte y ya no podrás ayudar a la otra persona. Ambos morirán juntos. ¿Cuándo? Si te hubieras ayudado primero a ti mismo, se salvarían ambos. Bueno, la misma cosa sucede con la orden de Jesús. Antes de amar al prójimo, necesitas amarte a ti mismo en primer lugar. Una persona que no se ama no está en condiciones de amar a nadie. Una persona que no se ama es psicológica y emocionalmente enferma. No tiene seguridad, no tiene confianza. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien? Puedes intentarlo, pero no lo vas a lograr. Sin embargo, el cristianismo no se limita a amarse a sí mismo, sino que extiende la mano al prójimo, porque es amando que se aprende a amar. Es amando que se ama más y naturalmente se es amado. Si no puedes amar al prójimo, jamás creerás que Dios te ama a ti. Y mira la manera como Jesús nos amó. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es maravilloso? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo, dice Pablo. Y escribiendo a los Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí. Bueno, esa es la experiencia del cristiano. Ese es el estilo de vida. Su comunión con Jesús es tan grande que los pensamientos del maestro pasan a ser los pensamientos del discípulo y los sentimientos nobles del Redentor llenan el corazón del redimido. El amor en la vida del cristiano no es fruto de su esfuerzo humano, sino de su comunión con Cristo. El cristiano no ama porque debe amar, ama porque está en Cristo y Dios es amor. El amor del cristiano no es un asunto de palabras ni apenas de música, es entrega. Muchas veces es renuncia, porque Cristo vive en él. En la cuarta parte de este estudio hablaremos del concepto bíblico del matrimonio. Para eso necesitamos leer Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán
y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamado mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, querido, de estos versículos desprendemos el concepto bíblico del matrimonio. Este no es un asunto de una iglesia en particular o de cualquier simple filosofía humana. El matrimonio es la unión voluntaria de dos personas adultas de sexos diferentes en un voto de fidelidad y de amor para toda la vida. Sabes, por lo menos hay 3 peligros que el matrimonio enfrenta en nuestros días. El primero es fruto de la cultura moderna que defiende la unión de homosexuales. Yo te pregunto, ¿tienen los homosexuales el derecho de reivindicar que se los respete y se los trate como cualquier ser humano? Claro que sí. Y la iglesia debe ser la primera en defender los derechos de todo ser humano, independiente de su color, raza, posición social, filosofía de vida o religión. Pero la iglesia también tiene el derecho de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia afirma lo que acabo de decir con relación al matrimonio. Matrimonio para Dios es la unión de 2 adultos de sexo diferente por mutuo consentimiento para toda la vida. El segundo peligro que el matrimonio corre es el tema, es un asunto que se está diseminando con una rapidez extraordinaria: el divorcio. La Biblia es clara, el matrimonio es para toda la vida. Ahora, ¿tiene el ser humano el derecho de divorciarse? Claro que lo tiene. El hombre puede hacer lo que él desea. Pero por lo que encontramos en la palabra de Dios, el Señor solo reconoce un matrimonio. Excepciones existen en el caso de muerte de uno de los cónyuges o en el caso de infidelidad de una de las partes. Pero, querido, excepciones, no son la regla. Finalmente, el tercer peligro que el matrimonio enfrenta es lo que se practica en muchas culturas. Me refiero a la poligamia. El matrimonio bíblico no es entre un hombre y varias mujeres, ni entre una mujer y varios hombres, sino entre un hombre y una mujer. La cultura nunca puede estar por encima de los principios. Los principios son eternos, las culturas no. Y ahora llegamos al fin de este estudio hablando de las responsabilidades diarias que los cristianos tenemos. La vida del ser humano es una vida social. El hombre se relaciona con la familia, en casa, en el trabajo con el patrón, con el empleado, con los colegas. Se relaciona también con el gobierno, se relaciona con las otras personas. Veamos 3 de estos asuntos. El primero, la responsabilidad en el lugar del trabajo. La Biblia tiene indicaciones precisas tanto para el empleador como para el empleado. El empleador, de acuerdo con la palabra de Dios, debe ser un hombre justo y humano. El empleado debe ser responsable, productivo y puntual. Quiere decir, fuimos rescatados de las tinieblas por Jesús, entonces debemos andar como hijos de la luz. Mira lo que dice Pablo en Efesios 2, 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mi amado, antes vivíamos siguiendo las corrientes de este mundo,
y en el comando estaba el enemigo de Dios. Pero hoy fuimos rescatados y nuestro comportamiento no debe limitarse a la iglesia, sino también al lugar donde trabajamos. El segundo ítem que trataremos es sobre los deberes cívicos del cristiano. Leamos Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Oh, querido, ¿qué más puedo añadir? Pablo lo dijo todo. Pero entonces viene la pregunta, ¿hasta qué punto yo debo ser honesto con líderes políticos deshonestos? Resulta difícil aceptar desde la perspectiva humana, solo que el cristiano no tiene más que un camino. La Biblia no fue dada para ser discutida, sino para ser obedecida. Y Pablo me dice aquí que debo respetar las autoridades. Pablo no dice que debo juzgarlas y decidir lo que debo hacer. Dice que debo aceptarlas. Y por más que desde la perspectiva humana no me parezca justo, tengo que hacerlo. Porque la vida del cristiano no se limita a la iglesia. Camina en las calles, en el centro de trabajo, en la vida diaria, en todos los aspectos. Que Dios te bendiga.